Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Súper Bien, bien. Qué bueno. El resto, Bien, profe, muchas gracias. bien, ¿Y profesor, usted cómo gracias. está? bien, muchas gracias. Bueno, un poquito de tarea nomás, como todos los profes que estamos trabajando. Cansado, cansado se le ve. Bueno, como toda la Se le gente en ve. realidad. No Mm. hay problema, Roberto, no hay problema. Bueno, ¿y vieron las películas o no? ¿Las Profe, yo no tuve recomendaciones? tiempo. Yo no tuve Ya. tiempo. No, Disculpe. No, no hay problema. Si precisamente esto se trata de... son sugerencias, ¿ya? Hay que ir coordinando, tenemos que hacernos el tiempo, y no muchas veces siempre lo vamos a tener. Yo creo Sí, que ahora después de clase voy a ver. mire, ahora como consejo, ¿ya? Para que se hagan un tiempo, por último, véanlo con la familia. Y también son bastante buenas. De hecho, aquí yo les voy a mostrar para que vean, ¿cierto? Un poquito el atractivo de las películas, ¿cierto? Les voy a mostrar un par de cositas de ellas mismas. Y de hecho hay una que ustedes pueden ver si tienen, claro, familia, con sus hijos, ¿cierto? No, no van a tener problemas, ¿ya? Porque precisamente una de esas es un dibujo animado. Entonces, o sea, imagínense, van a aplicar la materia y compartiendo y disfrutando con la familia. Así que, como tips. Está bueno, está bueno. Sí, pues. A ver, vamos a ver. Ya, mira, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para que se escuche un poquito mejor. ¿Ya? Pero también a lo mejor puede que el aparato, ¿cierto? Si el teléfono o el computador puede que tenga los volúmenes bajos. Se escucha bien, profe. O sea, por lo menos yo lo escucho a buen volumen. Sí, no, Debe sí, ser el tema de su aparato. claro, claro. Si no me equivoco, aquí les voy a mostrar parte de lo que nosotros hemos estado viendo, ¿cierto? Ahí ustedes ven una pizarra donde vimos en una primera parte lo que es el concepto de filosofía, ¿cierto? ¿Qué significa la filosofía? Hay algunas claves. Bueno, ustedes también pueden ver yo lo di el, vuelta recién, ¿qué hora? perdón, Eh, esto del pensamiento mítico, ¿cierto? El pensamiento lógico, ¿ya? ¿Qué preguntas, ¿ya? O qué se hace dentro de la filosofía que son preguntas, ¿cierto? Porque queremos buscar, saber cosas, ¿ya? Y hay distintas preguntas que hacen referencia a la existencia, al conocimiento, ¿cierto? A los fenómenos, ¿ya? ¿Qué, mi amor? Toma. Y otras que, bueno, y lo último que estuvimos viendo un poco también, lo que hacía referencia a esto de la ética y la moral, ¿ya? Para los que alcanzaron a ver un poquito la cápsula, ¿cierto? Del profe Ernesto, ahí lo explica bastante bien, ¿cierto? Las diferencias, y ahí hay también un tips, ¿ya? Él presenta algunas preguntas que se ven en las pruebas mismas, ¿ya? Y de hecho, en esta última cápsula les muestras tres preguntas, ¿ya? Referente a la misma temática, que esta diferencia entre pensamiento mítico, pensamiento lógico, ¿cierto? Poder distinguir las características en tres preguntas distintas, ¿ya? En épocas distintas, las cuales presentan. Así que véanlo, ya están bastante buenos, ya, están bastante buenos y, y súper explicativos, ¿cierto? Para poder entender todo esto, que es complementario a lo que estamos viendo. Eh, en este sentido, ya vamos a presentar el día de hoy. Bueno, la última clase, ¿cierto? El día miércoles estuvimos viendo entre esos algunas personas que mostraban algunas teorías respondiendo a estas preguntas. ¿Ya? Recuerden que la primera pregunta, y que lo que abarcó en la última cápsula del profesor, fue la pregunta por el origen de las cosas también.
¿ya? Y ahí hablaba de los presocráticos, y ahí mostró un mapa, ¿cierto? Y le explicaba uno por uno, ya cositas clave, como el concepto de nous, ¿cierto? Eh, bueno, viendo desde el primero que es Tales, ¿cierto? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, y así hasta Demócrito, que es el último. Que ellos respondían cuál es el origen, ¿cierto? De qué es lo que sustenta toda la realidad. Pregunta que nosotros nos hacemos, ¿ya? Nosotros como seres humanos somos los que nos hacemos esa pregunta. Y hasta el día de hoy todavía la trabajamos. Y después estuvimos viendo otra pregunta, ¿ya? En esta Grecia clásica, ¿cierto? Nos fuimos a Platón, ¿ya? Y ahí estuvimos viendo parte de lo que él nos postulaba, ¿cierto? Lo que él nos mostraba. Eh, Esto de la alegoría de la caverna, ¿cierto? Esta historia donde están estos prisioneros en una cueva, ¿cierto? En una caverna, y, y toda esa explicación que se les dio ese día, ¿cierto? El día miércoles. En todo caso, ustedes lo pueden, todo ese material también va a estar dentro de la cápsula, ya el profesor va a hacer en cápsula futura todo esto que estamos hablando, ¿ya? Va a poner otros datos también que, bueno, pues, se los dije también ese día, recuerden que este es el trabajo de toda una vida de estos sujetos, ya, de los filósofos, y por lo tanto en una hora de clase, ¿cierto? En 15 minutos o en una hora, a veces se nos van quedando cosas afuera, y hay cosas que también son importantísimas. Entonces hay que irlos trabajando como si fuesen complementos, eh, porque se van de repente la idea. Y entonces estuvimos trabajando esta idea de Platón, ¿cierto? Esta idea de cómo él entiende esta pregunta, esta segunda pregunta, ¿cierto? Esta segunda gran pregunta que se hace dentro de la filosofía, en los orígenes, en los comienzos de la filosofía, que es cómo es que nosotros adquirimos conocimiento, cómo es que nosotros aprendemos las cosas, cómo es que nosotros eh, trabajamos la información, ¿cierto? Interpretamos lo que vemos, ¿ya? Y de esa forma, en realidad, estamos tratando de entender el mundo, ¿ya? El contexto en el que nosotros vivimos. Hasta el día de hoy, nosotros siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿ya? ¿Cómo es, o por qué pasa lo que pasa, o cómo es que suceden las cosas? ¿Ya? Entonces Platón responde esta pregunta y lo hace recogiendo, ¿cierto?, estas primeras impresiones de estos primeros filósofos. O sea, está mal decir, porque ahí lo explica bastante bien el profesor Ernesto en la cápsula también, esto del ser, ¿cierto? De algunas características que tienen estos primeros filósofos que entregan, ¿cierto?, en su teoría, y Platón los recoge y hace un conjunto y explica las cosas, ¿ya? Y eso es lo que nosotros ahora vamos a profundizar, ¿ya? El día de hoy. Vamos a profundizar esas ideas de Platón, ¿ya? Que nosotros estamos en la caverna, ¿cierto? Recuerden que ese día también lo conversamos, o sea, ustedes como estudiantes, nosotros como profesores también estamos ahí, ¿cierto? En la caverna, ¿ya? Este mundo, este mundillo, diría por ahí otro personaje, ¿ya? No sé si hubieron preguntas, porque también tuvimos que terminar la clase, recuerden que el tiempo se hace muy, muy poquísimo. Si hubieron preguntas, algo que no entendieron muy bien, eh, alguna acotación o alguna otra idea que tienen ustedes como para complementar también, ver si acaso la forma en la cual ustedes lo entendieron es correcto, ¿no? Recuerden, yo sé que no todos tienen la personalidad, ¿cierto? Algunos tienen un poco de vergüenza preguntar, pero vuelvo a insistir, atrévanse, ya, sáquense los miedos, ¿no? No importa si nos equivocamos, chiquillos, no importa, ya, pregunten nomás. Ya, esa es una de las cosas que tenemos que sacarnos. Ya. Nosotros también aprendemos de los errores, entonces el error no es algo malo. Entonces, aquí tenemos la oportunidad, pues, así que pregunten nomás. Pues. No sé si hubieron ya dudas que quedaron de la clase pasada, que les dije por ahí que las anotaran. No, profe, por lo menos acá no. ¿Alguien más? No, entonces, No, profe, no quedaron dudas. ya, entonces va quedando clarito. Por si acaso, el profe Ernesto también está con nosotros ahora. No sé si querrán hacerle alguna pregunta respecto a las cápsulas también, chiquillos. ¿Esas dónde las suben? Al WhatsApp
mandan un documento en PDF, al tiro te doy la palabra, aquí me sale Víctor, sí. Eh, Mandan un documento, ¿ya? Y ahí hacen toda la explicación y ahí van, inserto unos links, ¿ya? Que los envían directamente a los videos, ¿ya? De todas las clases, de matemática, de lenguaje, de historia, de inglés, ¿cierto? Y también, en el caso de ustedes, ¿ya? Como son del segundo ciclo de enseñanza media, filosofía, ¿ya? Porque en filosofía no hay Ese años. es el WhatsApp de los profesores, ¿cierto? No, el mismo WhatsApp donde nosotros enviamos los links, ¿cierto? Para que ustedes se conecten. Por eso. Ah, ya. Ahí Voy mismo, a ahí también, revisar. sí, y deberían estar eh, todos los documentos de las cápsulas anteriores, ya por si acaso. Ya, Ahí quedan profe, porque yo acumulados. estudio en la mañana igual y hasta ahora como que ya no me queda mucho en la cabeza, así que voy a No se empezar a preocupe, revisarla los fines de semana obvio, pues después de un día agotador, ¿cierto? Es de mucho complicado. estudio. Sí, pues, y de trabajo también, pues la gente que trabaja y Sí. hace cosas, y para qué hablar de los quehaceres de la casa también, pues sí, Uf. eso se hace durante el día. Entonces uno ya en la noche queda más o menos agotado. Por eso yo les decía que yo siempre a Y ustedes. los hijos. Además, pues imagínense, ustedes mismos vieron aquí como mi hija hablaba y me pedía cosas. Así que sí, no, completamente. Ya, así que Gracias. revisen por favor ahí los links, ya, revisen los documentos, lean todo, ya, y ahí se meten a los propios videos, ya. Pinchan el link que está dentro del documento. Si no saben hacerlo, ya para el resto de las demás personas, pidan ayuda ya a la gente que vive con ustedes, a sus hijos, sobrinos, adultos, no sé, ahí, si no saben manejar bien este aparataje, ¿cierto? Esta forma, estos métodos, ¿cierto? De trabajar, no van a tener problema en eso. ¿Ya? Pidan no. Bien, pues entonces si no hay preguntas, a ver, vamos a ver el chat. Gracias, Elsa. Y ahí ella ratificó la información. Si no hay preguntas, comencemos. Vamos a darle más de lleno, vamos a profundizar más en el tema de Platón, ¿cierto? Esta pregunta que responde con su teoría de las ideas, que es cómo es que nosotros sabemos las cosas, ¿ya? Pero para antes de eso, ¿ya? Para hacer el gancho, bueno, no todos estuvieron desde un principio, yo les decía, estas películas que yo les recomendé la clase pasada, incluso ustedes pueden verla hasta con su familia, ¿ya? Después de la clase, ¿cierto? Ahí prepárense algunas cositas para picotear, ¿cierto? O para tomar la once y vean la película, ¿ya? Vean las películas, ¿ya? Les va a quedar mucho más claro también. Son dos películas completamente distintas, ¿ya? Son una bien antigua, ¿ya? Y la otra no tanto, la otra es del año 2013. La primera de ellas, las cuales se tratan esta temática del mito de la caverna, ¿cierto? De la alegoría de la caverna de Platón. La primera, como ustedes ven ahí en el chat, es la película Matrix, ¿cierto? Es la primera, ¿ya? Y la segunda es una película animada, ¿ya? Llamada Los Croods. Bueno, esa película no fue muy conocida tampoco, no le fue muy bien en ventas, no tanto como Matrix, que es así, reventó, ¿ya? Por muchas cosas, ¿ya? Entre ellas en cómo también se mostraban las películas, porque estábamos hablando ahí de ya finales de los años 90 y habían hartos efectos especiales, mucha ciencia ficción, la historia de presentar, y de hecho por lo mismo también los directores fueron muy conocidos, ¿ya? Cuando presentaron esto. Claro, sí, Romina, sí, Elsa, es la de los cavernícolas, ¿ya? Entonces, Enrique, es ahí, ahora lo que tú tienes que hacer, Enrique, ¿ya? Lo que tiene que hacer Elsa y Romina, ya ahí ratificaron en el chat, es aplicar precisamente esto, ¿ya? Ahí está la alegoría de la caverna, ¿no? En estos personajes, sobre todo en los personajes del papá de familia, ¿cierto? El papá de familia y este personaje nuevo que llega, ¿ya? Que hace que precisamente esta familia salga de la cueva, ¿ya? Exactamente, por eso les digo que pueden verlo, Elsa, ¿ya? Con la familia, porque es cómica, ¿ya? Pero también entrega muchas cositas, muchos mensajes, o sea, el mismo concepto de familia, por ejemplo, ¿ya? Cómo nosotros podemos ir mejorando, ¿cierto? Cómo nos tratamos entre nosotros mismos, ¿ya? Consideraciones que nosotros creemos que son de una forma,
que tiene que ver con el mito de la caverna, pero al final son de otra forma, ¿ya? Y bueno, al final, los finales son espectaculares. Pero eso mismo les voy a mostrar entonces. um, Parte ya de una de esas películas que tiene que ver con Matrix, ¿ya? Esta es una escena de la película, vamos a ver un par de minutitos nomás, en este caso van a ser 4 minutos, en donde aquí el personaje principal ya está fuera de la caverna, ya salió, ya lo sacaron de la caverna. ¿Ya? ¿Y quién lo saca? Eh, este personaje llamado Morfeo, ¿cierto? Y el grupo quien lidera, ¿no? Lo encuentra a este sujeto y ya estando afuera ya le explica, mira, esto es la Matrix. Bueno, toda la película, toda la trama se desenvuelve en esa idea de que de este personaje principal, ¿cierto? Neo, ¿cierto? Protagonizado por este famosísimo actor Kenny Reeves, tiene que darse cuenta, tiene que creer, tiene que abrir los ojos. ¿Ya? Bueno, para otras culturas se le llama despertar. ¿Ya? Tenemos que despertar. Y esta escena es así. Parece que es cruda, ¿cierto? Parece que es bastante dramática. Profe, mostró una pura parte de la película. No, Hola gente, soy su amigo es Pando y ¿sabías que el solamente personaje esa Neo escena. Ya es solamente esa escena, porque bueno, la película no la puedo mostrar entera por cuestiones obvias, ¿cierto? La extensión es bastante más larga, pero ese es el gancho, es el meollo. Ahí el personaje, ¿cierto? Que él ya sabe que es la matriz, ¿cierto? Él ya está fuera de la caverna, le explica al otro adentro, ¿ya? O sea, el que viene recién saliendo, le va explicando. O sea, ¿se acuerdan cuando en el relato yo les hablaba de que qué pasaría si de repente se soltara uno de los prisioneros, ¿cierto? Si sacáramos uno de los prisioneros dentro de la caverna, ¿ya? Ese personaje que sale de la caverna es Neo. Entonces aquí le están explicando a Neo. ¿Ya? Él está viendo la realidad. De hecho, ahí, por eso en un principio le dice, si te fijas, tu apariencia cambió. Ya no están los cables, no están los conectores, no están nada. Tu cabello cambió, porque él cuando sale de la máquina, él estaba pelado. Y hay muchos elementos ahí. O sea, imagínense cuando muestran al bebé, ¿cierto? Conectado con todos los cables y los aparatajes, ¿cierto? Y se va llenando de líquido, ¿cierto? Lo mismo que en la Matrix, o sea, que en la alegoría de la caverna. Recuerden, al principio del relato. Imagínense unas personas desde su nacimiento, ¿cierto? Atados en la caverna, de pies y manos. Tanto así que solo pueden mirar hacia adelante o enfrente. Ni siquiera pueden voltearse a mirar. Ahí está. La única realidad que ellos conocen. Ahí está. Esa es una escena, ya una de las tantas escenas, pero es bastante entretenida también. Si bien hay partes que son bastante dramáticas, ¿cierto? Pero también hay parte de comedia, ¿cierto? También hay parte bueno, lo que más marcó en ese minuto fue los efectos especiales que esto tenía. De hecho, una de las partes más icónicas de esta película, ¿cierto? Es cuando Trinity, que es uno de los personajes, se eleva y queda suspendida en el aire y la cámara gira completamente, ¿cierto? Que es el efecto que utilizaron hace poco, ¿ya? Ojo, hace poco ya de manera global, para lo que eran las Olimpiadas, ¿cierto? Para algunas competencias de fútbol, cuando giraban la cámara completamente y veían los ángulos de los jugadores, ¿cierto? O de los deportistas profesionales, ¿cierto? Cuando hacían salto, entonces de repente cambiaban la cámara completa. Pero ahí estamos hablando de finales de los años 90, o sea, si no me equivoco, esta fue publicada en el año 99. 1999, esta película. O sea, imagínense, fue el boom. ¿Mm? Y más encima, mostrando esta idea de la alegoría de la caverna. Víctor, cuéntame. Profe, buenas noches. Dentro de todo lo que estaba viendo en ese poquitos minutos de la película de Matrix, yo creo que
lo que él le dice que las máquinas ya están controlando todo lo que es el ser humano y esas cosas, más que todo es la ambición al dinero en las creaciones que se está pasando, por ejemplo, en estos tiempos. Nosotros quizás acá en Chile o en Sudamérica estamos muy lejos nosotros de imaginarnos lo que se está creando en base al dinero, en base a la comodidad del ser humano, porque si tú te das cuenta ahora nosotros, si no tuviéramos estos teléfonos en la mano, no podríamos estar comunicados en este punto, en este minuto. Tendríamos la necesidad quizás de, de poder asistir a algo más presencial. Pero como está esto, lo hacemos por acá. Yo creo que y la sociedad en sí está súper antisocial ahora, pues ya no, nosotros tenemos problemas con ser empáticos con el de al lado. Eh, la gente está violenta por esto mismo, porque ya nosotros no tenemos la calidez tampoco de entablar un tema de conversación. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos más pequeños, nos íbamos en un bus y conversábamos desde el inicio al final. Ahora no se hace esto, pues ahora uno se pone los audífonos, te metía a las redes sociales, es como, es como que la tecnología te está manipulando en todo ese aspecto de, de tenerte atrapado en la tecnología misma, ¿cachai? Entonces, yo creo que nosotros esto mismo nos está encerrando y estamos llegando a el ser humano a acabar su propio entorno o sea, está haciendo tira su, en este caso su cueva como lo que tú hacías delante, porque no sé, de repente uno se pone a pensar en todo esto que está pasando y nosotros, como te digo, estamos años luz de ver lo que se está creando, lo que de repente aparece en el cielo, lo que graba la gente, que alguien dice que puede ser mentira, otros dicen que es verdad. Yo creo que dentro de todo lo que está pasando sí es verdad, que hay algo que nos está vigilando de donde sea. No sé, es como va a pensar y hablar harto. Muchas gracias, Víctor, por tu reflexión y fíjate que sí, precisamente tú estás ahí haciendo aplicación a la realidad que nosotros estamos viviendo y en este sentido la que tú misma observas en tu vida cotidiana. Y es así, o sea, bueno, hay que también ir aclarando algunos conceptos. Por ejemplo, te cuento del creer o no creer. Recuerda que eso está también dentro de pensamiento mítico, pensamiento lógico, ¿ya? Precisamente una de las características dentro del pensamiento lógico, o sea, mítico, tiene que ver con el hecho de creer, porque no hay pruebas, ¿cierto? No hay evidencia, no hay una metodología, ¿cierto? En donde existe un argumento lógico, ¿cierto? De causas-consecuencias, ¿ya? En donde hay una relación entre sí. A diferencia del pensamiento lógico, ¿cierto? Desde ahí nacen todas las ciencias, ¿cierto? Que también el profe Nete lo deja bastante claro en las cápsulas. Por eso siempre les digo, o sea, vean, por favor, chicos, también los videos. Ahí están, pero clarísimo, clarísimo. Y es así, o sea, claro, hay gente... Mira, dentro de lo que tú dijiste, en realidad dijiste hartas cosas, ¿ya? Voy a hablar de unas poquitas, ¿ya? Porque precisamente estamos en este tema que tiene que ver con la alegoría de la caverna, en donde lo que nosotros estamos cuestionando, ¿cierto? Donde nosotros estamos pensando tiene que ver con el concepto de la realidad, ¿ya? Eso es fundamental aquí en esta alegoría de la caverna. ¿Qué es lo real? ¿Ya? Acá Morfeo lo dice, ¿cierto? En la primera parte. La realidad está sujeta, pareciera ser, a estímulos, ¿cierto? Que nosotros interpretamos estímulos que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y hace referencia a los sentidos, cosa que hace varios filósofos, varias personas que se ponen a pensar con respecto a esta temática, ¿ya? Platón lo dice. Bueno, y otras más después, por ejemplo, a ver, parte de esto también lo va a tomar, por ejemplo, un filósofo francés que también es muy conocido dentro de este campo, René Descartes, ¿ya? O René Descartes, que también hace este análisis de la realidad, qué es lo real, ¿ya? Incluso hasta llega a hablar de los sueños, ¿ya? O sea, pareciera muchas veces que en los sueños nosotros estamos viviendo algo real, pero no. Y tiene que ver con la tecnología, o sea, por algo también existe. O sea, si bien en la película Matrix dicen, nosotros
estamos descansando o estamos como, entre comillas, confiando en la tecnología que nosotros estamos adquiriendo hasta este punto. ¿Mm? Ya no es como antes, ¿cierto? Compartiendo la experiencia de Víctor, que alguno de ustedes, por favor, interrúmpame nomás, chiquillos, ya no hay ningún problema. Yo la última vez también que también viajé por bus, ya porque como yo les comentaba, yo vivía en Talca, ¿cierto? La última vez que viajé en bus también, sí, pues, o sea, uno ve la gente, no solamente en el bus, en la micro, en el colectivo, que nos ponemos el audífono, ¿cierto? Y somos personas aisladas. ¿Ya? Conversaba con una señora, y me contaba su historia, pero tiene que ver con algo porque yo ya manejo esta temática, ¿cierto? Yo ya era profesional, ¿cierto? Y ya esta idea las tenía de cierta manera marca. Pero eso sigue estando. O sea, imagínense, al día de hoy, ¿cuántos de nosotros no podemos ir al baño sin un celular? Y nos quedamos pegados de repente en el baño. Porque como que sentimos esa necesidad. Ahora no puedo ir al baño si no tengo el celular. O sea, ahí voy a ver mis redes sociales, ¿cierto? Ahí veo videos, me entretengo. O sea, es casi como una necesidad. La gran mayoría, ¿cierto? Muy bien, Teresa, muy bien. Y por favor, sí, continúa así. Por favor, continúa así. No nos volvamos dependientes. Me acuerdo que cuando yo estudiaba, ¿cierto? Teníamos que ir a las bibliotecas. Era una cuestión, nadie se podía imaginar, no ir a una biblioteca para sacar información, porque el Internet todavía no era tan masivo. Bueno, yo voy a hablar de Talca. En ese sentido, nosotros siempre visitábamos generalmente dos bibliotecas, que era una biblioteca municipal, ¿cierto? Que era muy buena biblioteca, y la otra la biblioteca del colegio. O sea, nosotros pasábamos ahí y teníamos que pelear porque había de repente 2, 3 copias de un mismo libro y el colegio eran más de 200 estudiantes, entonces teníamos que estar pendientes ahí. Ahora no, pues ahora esa misma información nosotros la podemos encontrar en Internet. La pregunta es, ¿buscamos ahora esa información en Internet? Estando el libro, estando ciertamente estos datos, e incluso más, hoy día ya es una sobreproducción de información. Estamos bombardeados por información que a veces ya ni siquiera nos cuestionamos si nos sirve o no nos sirve, sino que simplemente la usamos nomás. Y ahí también cometemos un error porque no validamos la información, que es otra cosa completamente distinta. Exactamente, también el diario, lo mismo. Yo el otro día conversaba con una persona que viene a dejar el diario acá, una vecina, y dice que las ventas han bajado enormemente. De hecho, hasta mismos diarios han cerrado aquí hay varias empresas, ¿cierto? Varios diarios que han tenido que cerrar. Si no me equivoco, hace poco hay una línea, un diario que también tuvo que cerrar porque ya no le iba bien con las ventas. Ya no vendían el diario. Esa misma, la cuarta, imagínense. ¿Ya? Y no por menospreciar a la cuarta, porque ojo, para poder escribir en la cuarta, para hacerlo de ese estilo, de esa forma, no son gente que no tenga estudio, no son gente que no sepa escribir, ¿ya? No son gente que escribe lo primero que se le ocurre, ¿ya? Para poder escribir de esa forma, como lo hace la cuarta, hay que hacerlo y investigar, hay que elaborar, hay que hacer bastantes cosas, no es sencillo. De hecho, profe, disculpa, sí, en cuanto al diario y todo eso, sí, pues ya está desapareciendo el diario, pero yo creo que en este caso lo que hace el diario como diario es acercarte la información que ellos quieren que tú veas, pero a través de esto que está más al alcance de tu mano, porque para ir a comprar el diario tenéis que salir, tenéis que ir al kiosco, tenéis que ir al centro, tenéis que tener un par de chauchas para ir a comprar, volver. Sí. Y generalmente esto mismo, como dices tú, algunas personas van al baño con ellos y de hecho está demostrado que de repente las huevitas caen dentro, disculpa, dentro del urinario, de la taza y llegan al servicio técnico y todo el cuento. Sí, pues, exacto. Sí, pues entonces... Yo creo que sí. Y de hecho, no sé si han visto la película de Wall-E, que me encanta. Wall-E que deja una moraleja, una enseñanza súper buena. No sé si la han visto,
cuando se van al espacio, las personas están súper obesas, ahí pierden el contacto de la otra persona y cuando hay cuanto se llama una comodidad, toda la tecnología te sirve, te ponen el pan en la boca y al último ellos se olvidan hasta de hablar, porque de hecho esto yo creo que algún día se les va a olvidar hablar a todo el mundo porque acá tú no lees, pues, solamente imágenes, los emoticones que te quieren decir algo, es como que estáis volviendo a la época de las cavernas en este caso. Claro, Creo y yo. volver a interpretar, sí, pues. Sí, pues, y de hecho ellos cumplen un rol también, cumplen un rol, que era el rol de estos, ¿cierto? Estos monjes que se veían y que llevaban estos abanicos, ¿cierto? A ver, si no me equivoco, debería aparecer aquí. Ahí ven la imagen, ¿cierto? Era lo que les compartía Sí, profe. en la clase pasada. O sea, los medios de comunicación de cierta manera cumplen el rol de los que están dentro de la caverna, ¿cierto? Y llevan este objeto y con ellos se proyecta la sombra. Pues, ¿sí? Ellos son los que están entregando esa información. Ahora, no son los únicos, ojo, ¿ya? Por favor, no son los únicos. El Internet también está lleno de eso, ¿ya? Y por lo mismo, como les mencionaba, o sea, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es validar esa información, ¿ya? Y irnos a la fuente, al origen, ¿ya? Investigar, pero para eso tenemos que invertir tiempo, ¿cierto? Invertir recursos, buscar, ¿cierto? O sea, tenemos que hacernos ese trabajo y tenemos que hacerlo nosotros. No podemos esperar que haya un otro que lo haga. En el caso de ustedes, por ejemplo, y en esta situación, esperar que el profe le entregue la información. No pueden esperar eso. ¿Ya? Y ese es el error que yo siempre le digo a los chiquillos también en enseñanza básica, en enseñanza media. No pueden esperar eso. Porque a lo mejor, ¿ya? Veámoslo desde el aspecto positivo, a lo mejor el profe está entregando un dato erróneo, ¿ya? No por desconocimiento, sino porque simplemente, recuerden que nosotros nos equivocamos, ¿ya? Nosotros cometemos errores, ¿ya? Involuntarios incluso. ¿Mm? O sea, a lo mejor puede que estemos entregando un dato erróneo y no nos estemos dando cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando de repente un estudiante nos dice, profe, y esto no era de esta forma, o no era en esta fecha, o no era en este lugar, o no era así, y uno como que lo cuestiona y dice, sabes que tiene toda la razón. Yo me estoy equivocando. Entonces, corrijamos, y vamos, y empezamos de nuevo, y vemos todo el cuento. Claro, ahí yo lo hago, ¿ya? Porque no me doy cuenta, me equivoco y entrego una información incorrecta. Pero hay otros que entregan esta información y que hacen un mal uso para engañar a los otros. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, Víctor lo dijo en su minuto, o sea, podemos encontrar gente que, claro, muestra estos videos, ¿cierto? Que existen o no existen, y ahí utilizamos las palabras de creo que es así, creo que no, por ejemplo, no sé, pues con vida extraterrestre, ¿ya? Con todo lo que tiene que ver con el área 51, ¿cierto? U otras cosas. Ahora, nosotros, ¿cuándo vamos a validar eso? Cuando nosotros buscamos información con respecto a eso. Si nosotros nos ponemos a investigar, claro, ahí nos vamos a dar cuenta si es verdad o no. Porque la gente va a seguir hablando, pero va a seguir hablando sin haber hecho la investigación. Pues. Entonces van a haber datos que no van a tener. Ejercicios, por ejemplo, que hacemos en filosofía con los chiquillos. La misma noticia la comparamos en distintos medios. En 3 diarios más 2 noticieros uno de mediodía, ¿cierto? Y el otro de la noche de canales distintos. Y de repente los mismos chiquillos se dan cuenta que en la misma noticia, ¿ya? Canales distintos, diarios distintos, entregaban datos completamente diferentes. Nombres escritos de forma distinta, o a veces ni siquiera entregaban nombres, fechas diferentes, lugares distintos. Entonces, Sí. se manipula, se puede manipular por omisión, como se dice, ¿cierto? Que donde la palabra técnica, yo no quiero engañar al otro, pero sale el engaño porque yo entrego un dato erróneo, ¿ya? O simplemente para engañar nomás, ¿cierto? O sea, que tengo la intención. Y a eso nosotros, en palabras técnicas, se le llama dolo, ¿cierto? Que la intención, esa malversación, ¿cierto? Esa intención negativa, ¿ya? De realizar aquella acción. Y es lo que se nos muestra acá en la alegoría. A nosotros nos están engañando acá.
¿ya? Y nosotros somos los que tenemos que despertar. Nosotros somos los que tenemos que buscar esta información. Nosotros somos los que nos vamos a liberar cuando comenzamos a indagar, ¿ya? Somos nosotros mismos quienes nos liberamos. Obviamente tiene que haber alguien también que nos oriente, que nos dé ciertas luces, ¿sí? Pero somos nosotros los responsables de salir de esta caverna, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ustedes han tomado la decisión, ¿ya? Si bien puede que familiares le hayan dicho, le recomendaron, conocidos, ¿cierto? Oye, no, termina tu estudio, ¿cierto? Ponte a estudiar ahora, ¿ya? Haz la prueba, ¿cierto? Inscríbete en esta institución, en el MIDD, ¿cierto? Pero si no, son ustedes los que tomaron la decisión de inscribirse. Son ustedes los que están conectados desde las 7 a las 8, de las 8 a las 9 y ahora de las 9 hasta las 10. Son ustedes, nadie más. Podrán pedir ayuda, ¿cierto? En lo que es las cosas técnicas, ¿cierto? En cómo manejar la plataforma, en cómo meterse en ciertas cosas, ¿no? Pero son ustedes los que hacen las acciones. Entonces, cuando ustedes tomen la decisión, y en este caso ustedes han tomado la decisión de seguir estudiando, de terminar los estudios, ustedes están saliendo de esta caverna, porque estamos ahora adquiriendo conocimiento. Ahora lo que yo tengo que hacer, bueno, en el caso de ustedes, lo que ustedes tienen que hacer es averiguar si todo lo que están diciendo los profesores es así o no, po. Porque nosotros somos una fuente más nomás. Ustedes tienen que cuestionarnos a nosotros. Ustedes, en pocas palabras, no nos tienen que creer. Nosotros estamos entregando esta información, pero no nos tienen que creer. ¿Cómo, profe? ¿Y por qué no nos tienen que creer? Porque son ustedes los que tienen que buscar. Meterse a YouTube, ver videos, ver las películas, leer libros, textos. Son ustedes son los que tienen que salir de la caverna. Verificar, confirmar. Exacto. Así validamos la información. Así vemos si realmente es así lo que se está hablando, lo que se está discutiendo. Y ustedes dicen, ay, profe, ¿y esto para qué me sirve? ¿De qué tiene que ver con la materia? Mira, esto te puede servir incluso hasta de manera cotidiana. Yo, estos días, este fin de semana, sobre todo el día de ayer, yo me reía nomás, pero a veces llega a ser incómoda la situación. Yo vivo en un sector acá, en donde las calles, que eso está en todas partes, las calles, las casas no tienen estacionamiento. Incluso hay casas que, claro, tienen un estacionamiento como para un vehículo, ¿ya? Pero no tienen estacionamiento como para 3, 4, 5 vehículos. Todo esto voy a hacer una confidencia y va a quedar grabado. Estuvimos celebrando un cumpleaños aquí en la casa, ¿ya? Y se vino a quedar familia. Entonces se quedaron acá con nosotros y una vecina, ¿ya?, le incomodó porque había un vehículo estacionado afuera, ¿ya?, afuera de su casa. Obviamente nosotros corrimos el auto, no nos hicimos ningún problema, pero ella estaba ofuscada, enojada, o sea, es como que no era concebible para ella, ¿ya?, entender de que le estuviésemos ocupando el espacio afuera de su casa porque ella no podía estacionar su vehículo, ¿ya?, que en realidad era la hija de la... Ahora, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que ella no sabe que lo propio de la casa es de la reja hacia adentro. ¿Ya? Es más, no sé si ustedes lo sabían, pero usted ni siquiera puede, usted ni siquiera puede hacerle cambios al árbol que está fuera de su casa, porque ese árbol que está fuera de la reja, ¿cierto?, que está en la vereda, ¿cierto?, que está en la calle, no nos pertenece, ¿ya? La vereda no nos pertenece, eso es público, tránsito público. Lo mismo en la calle, eso es público, no es privado. Lo propio de la casa es de la construcción, ¿cierto?, desde la reja hacia adentro. Lo que sale en los papeles, ¿cierto?, para los que son dueños de casa, la escritura, ¿cierto?, las propiedades, eso está medido desde la reja hacia adentro. Y de hecho, ni siquiera a veces, ni siquiera eso, ¿ya?, sino que solamente está el plano de la casa, ni siquiera del terreno, cosa que debería salir. Y ahí se van a dar cuenta que el terreno es simplemente de la reja hacia dentro. Eso es propio suyo. De ahí usted puede alegar, de ahí nadie puede entrar, de ahí nadie podría
por ejemplo, taparle la entrada a su casa, o sea, que usted se ponga en la entrada, ¿cierto?, de la reja, ¿cierto?, el portón ahí y que no lo dejen entrar, o que construyan ahí para que usted no pueda entrar. Pero eso sigue siendo público, la vereda hacia afuera. Pero yo, no, teniendo ese conocimiento, no se le iba a enrostrar en la cara tampoco, si también hay formas de hacerlo. Primero, dice que, o hicimos, que se calmara, ¿cierto? Y nosotros corrimos los vehículos, no hay ningún problema. Para nosotros, ocupe su espacio. ¿Para qué íbamos a entrar en discusión? Porque aparte, si la persona está ofuscada, cuando una persona está ofuscada, ¿se puede conversar? Cuando una persona está iracunda, No. no. Ella incluso se estaba regulando para poder pedir que sacáramos el vehículo. O sea, imagínense. No le va a decir eso. Quizás en otra ocasión se lo diré, ¿ya? Porque la calle es pública, ¿ya? Así como yo puedo estacionar ahí, puedo estacionar en otra parte. Y si me ocupan la parte de afuera de la casa en la que yo vivo, no puedo reclamar porque en definitiva no es mi lugar, no es mío. Si lo que uno ¿Lo puedo compra hacer de la... hincapié? ¿Lo puedo hacer hincapié, digamos? Mire, hablando de ese tema, ¿por qué la gente le pone, bueno, en los portones, no estacionar frente al portón, eso es una advertencia más? Sí, no, sí, que eso tiene que ver también por el cuento de lo que les decía recién. Si usted se pone frente de la puerta de su casa, lo que está haciendo es que usted no pueda entrar a su vivienda o salir de ella. En este mismo sentido, cumple la misma lógica el hecho de estacionar en la entrada o la salida de vehículos. Claro, ya entendí. En ese sentido, ¿ya? Ahora, para que usted eso lo pueda hablar de manera como corresponde, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que averiguar? Si Ir eso... al reglamento del tránsito, al municipio. Exactamente. Usted tendría que leer las leyes del tránsito, ¿cierto? Tendría que ir a preguntar a la municipalidad. ¿Dónde está esto? Porque dicen no estacionar, ¿cierto? Artículo tanto. Entonces ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Pescar. ¿Será verdad? A ver, veamos, pues. Es que no tengo plata para comprar. Bueno, son internet, pues. Hay varios documentos que uno puede ver gratis. Voy viendo, artículo tanto. ¿Está o no está? Pero eso lo voy a ver yo, con mis ojos, ¿cierto? Yo lo voy a leer, yo lo voy a interpretar. Claro. ¿Se puede interpretar de una manera distinta? Leámoslo, busquémoslo. Sí. Entonces, pero en realidad, profe, volviendo al mismo, disculpe que lo interrumpa, no, nosotros los chilenos tenemos muy mala cultura para todo. Me he dado cuenta en la calle, yo conduciendo, ya no respeta a la gente ahora, no respetan, porque usted si tiene vehículo, no sé si las leyes del tránsito las sabrá, digamos, en forma no exacta, porque todo cambia, pero la gente no respeta. Por ejemplo, usted sabe cuando dobla a la izquierda uno pierde la preferencia. Sí, pues. Pero acá no, Sí. si usted va en un vehículo chico, el vehículo grande se lo tira encima, ¿no? Por decirlo de una manera. Imagínense, yo tengo un Cherry Q. Ah, sí, pues, el chiquitito. El chiquitito, pues. Tiene que hacerse un lado usted. Sí, pues. Ya, pero no lo digo solamente por eso, sino sí, tiene total... de hecho, un compañero del Víctor, creo que lo mencionó también anteriormente, o sea, las cosas han cambiado muchísimo, muchísimo. Sí, pues, Ahora, es eso verdad. no quiere decir que usted tenga que actuar de la misma forma. No, tiene que uno dar el ejemplo, ¿no? Ya, pero esa frase de dar el ejemplo viene precisamente de esto, de aquí, de la filosofía, viene de la psicología, viene de precisamente que nosotros adquirimos este conocimiento que es propiamente parte de nosotros humanos, ¿cierto? Nosotros personas, nosotros pensamos, racionalizamos. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Cuando tengamos que hacer esta distinción, ¿cierto? Tengamos que hablar de las emociones, de los sentimientos, ya de manera mucho más detallada. Los animales también tienen esos aspectos, ¿ya?
Y de hecho, muchas personas cuando estamos enfermos, y hay ciertas enfermedades también, que estas relaciones químicas, ¿cierto? Estas relaciones internas de nuestro cuerpo hacen que nosotros reaccionemos de cierta forma como con la ira, ¿cierto? Con el estar alegre, ¿cierto? El estar con llanto. A veces nosotros ni siquiera las podemos controlar porque son propias nuestras, pero también es propio nuestro el pensar, el razonar. De hecho, está estipulado por ley también, si eso también está ahí. Por algo, hay una cierta edad en donde se demuestra que el ser humano tiene esta habilidad, esta capacidad. Si no la utiliza, ya es responsabilidad del sujeto, ¿no? O de quien está a cargo de ese sujeto. Pero si eso está demostrado en la ley, que tenemos esa capacidad, esa habilidad de razonar, de pensar, de asombrarnos, ¿cierto? De maravillarnos, de sorprendernos, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de la curiosidad, en donde nosotros observamos afuera. Y de ahí nos hacemos la pregunta, ¿y esto qué es? ¿Cómo somos capaces de lograr esto? Por eso nos maravillamos, ¿sí? Cuando vemos un edificio gigantesco por primera vez, cuando vemos un vehículo que sale del común de la gente, Sí. cuando vemos una casa espectacular para que nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un concepto distinto, ¿cierto? Pero que para que nosotros nos llame la atención, un animal, un paisaje, o sea, y ahí nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible esto? Sí. Y ahí, claro, ¿cómo es posible? Y buscamos información, indagamos, buscamos sobre eso. Y eso es propio de nosotros, es propio de nosotros. No, son contados con los dedos de una mano los otros seres vivos que pueden hacer eso. Entre ellos está contado, por ejemplo, el delfín, ¿cierto? Que tiene comportamientos muy similares al ser humano. Algunos primates por ahí, pero son contados con los dedos de una mano. Ya, seamos más optimistas, con los dedos de las dos manos. ¿Y cuántas especies de animales existen? ¿Cuántas todavía no se han descubierto? Todo no está descubierto todavía, chiquillos. No está descubierto todo todavía. Eso me hacía la pregunta la otra vez, profe, disculpe que le interrumpe. Yo decía, me le hace que hay hartas cosas que el ser humano todavía no ha descubierto. O sea, hay muchas cosas que el hombre tiene que descubrir, no sé, pues, o De conocer. ahí, exactamente, de ahí, por ejemplo, sale la figura de Sócrates, que fue profesor. Bueno, yo les contaba también, pues las malas lenguas, la farándula de la filosofía dicen que este personaje no existió, ¿ya? Sócrates, que supuestamente es profesor de Platón, es muy conocido por una frase que tiene que ver con eso. Solo sé que nada sé. Eso la otra vez le iba a preguntar yo a usted. O sea, imagínense, estos viejos hablando en el siglo VI, hablando en el siglo V, en el siglo IV, antes de Cristo, o sea, 400, 500, 600 antes de Cristo, ya se estaban haciendo estas preguntas. Ya tenían clarísimo esto. Mire, ahora que usted tocó ese tema, es verdad que el ser humano, o sea, un porcentaje alto desarrolla un 10% más del cerebro y los científicos lo desarrollan un poco más. Bueno, eso también es que depende del tipo de teoría, porque hay algunos que no hablan estrictamente de porcentaje, ya, porque se ocupan partes distintas del cerebro, ¿cierto? La mente, es una pregunta demasiado complicada de responder también. ¿Qué es la mente, por ejemplo? ¿O dónde está la mente? Muchos de nosotros lo asociamos solo con el cerebro y no es solamente eso. Entonces, ocupamos distintas partes del cerebro. Hay muchas cosas que no sabemos todavía. O sea, imagínense hace poquito, del siglo pasado nomás, si ya Demócrito hablaba del átomo, o sea, imagínense, años 600 antes de Cristo, si ya Demócrito hablaba de átomo, en el siglo pasado, ¿cierto? Con Albert Einstein y otros más, estábamos hablando de otros elementos que están dentro del átomo. Imagínense, pasaron más de 2000 años para que alguien, ¿ya? Entregara conocimientos nuevos con respecto al átomo.
que en realidad fue progresivo. Ya recuerden que antes de Einstein estuvo Newton y así estuvieron otras personas antes también entregando información con respecto a esto. O sea, para los que estudian ahí en las ciencias, lo que es la física, ¿cierto? La química, verán ahí algunas teorías, ¿cierto? El transcurso de esta evolución en la que se trabajó el átomo. Pero cuando llegamos a Einstein, ¿cierto? Ya hablan de los quarks, ¿ya? Y uno queda como, ¿y eso qué es? Quarks, un componente por los cuales el átomo existe. O sea, ¿el átomo tiene más división? Claro que sí, pues. Hay más división todavía. La palabra átomo, recuerden que significa sin división, ¿no? Ese elemento, esa partícula que no se puede dividir más. Es tan pequeña que ya no se puede dividir más. Pero hoy día manejamos esa información y decimos que no, pues hay otra partícula que hace al electrón, que hace al protón, que hace el neutrón, llamados quarks. O sea, hay una producción. O sea, imagínense, la información se va modificando, se va trabajando, va sufriendo evoluciones. Eso. O sea, imagínense, antes pensábamos que la Tierra era plana, pues. Sí. De ahí viene, por ejemplo, lo interesante, por ejemplo, de Piratas del Caribe, po, ¿cierto? Sobre todo como en la tercera y la cuarta, que ahí es donde se tienen que tirar por el borde del mundo, ¿sí o no? Para ir a rescatar al capitán. Entonces, se pensaba de una forma. Después de eso se pensó que la Tierra era el centro del sistema solar. O sea, ya no es el centro. Nosotros somos el tercer planeta. El tercer planeta. El centro del sistema solar es el Sol, es la estrella. Nosotros giramos alrededor de este. Bueno, y eso también después tiene otras corrientes y otras. Y en la humanidad eso también se ocupa. El famoso giro copernicano que se llama. ¿Ya? Gracias a Copérnico, ¿cierto? Este científico italiano. Sí. Pero bueno, son ustedes, ¿cierto? Y tenemos que investigar, averiguar, ¿ya? Son ustedes los que tenemos que invertir tiempo en esto, ¿ya? Y en el mito de la caverna esto sigue estando ahí. Ahora, eso ustedes lo tienen que tener bastante claro, ¿ya? Ya como para ir también terminando y cerrando la clase, les voy a dejar la otra película, que no es tampoco la única, porque ojo que aquí en el chat, a ver, ¿dónde está el chat? Vanessa, acabo recién de leer tu comentario en el chat, pero bueno, ¿viste, Vanessa? Tengo argumento. Ahora tiene Mire, argumento, ¿ya? una vez estaba cocinando, estaba preparando el almuerzo, se me acabó el gas y afuera se puso un auto que no dejaba ni siquiera espacio para sacar el galón de gas. O sea, me hubieran dicho, oiga, ¿puedo dejar el auto acá? Le hubiera dicho, mira, ahora no puedo porque estoy esperando el gas, pero después ningún problema. Entonces, en ese sentido, sí, igual una vez tenía que salir con mi hija a sacar el coche y todo, igual había un auto afuera y como es un pasaje angosto, estaba topando la reja a la salida. Igual tuve problemas, no pude salir porque tenía una hora médico, porque el tipo del auto no llegó nunca. Entonces, desde ahí odio a las personas. No, desde ahí ya como que no me gustó ese tema que lleguen y de ahí. Por último, pidan Claro. permiso, no sé. Pero ahí usted, mira, pero ahí usted lo está diciendo. Ahí usted lo está diciendo. La conversación, el diálogo, tiene que ver con esa capacidad de pensar, de razonar, ¿ya? O sea, claro, nosotros en ese minuto, por ejemplo, Vanessa, tenemos que reconocerlo, no le pedimos permiso, pero yo no le pedí permiso, ¿ya? Precisamente por lo que acabo de argumentar. O sea, la calle es pública, ¿ya? Ahora, si viene ella, y a todo esto, es primera vez que yo cruzaba palabra con la vecina, ¿ya? Entonces, si ella me dice, vecino, ¿puede sacar el vehículo? Ningún problema, lo sacamos, lo estacionamos en otro lado y ningún problema. Pero acá está eufórica, está iracunda, y eso que ¿ya? Por eso es mejor prevenir y preguntar antes para después evitarse todo eso. Sí, pues obviamente también. Esos malos ratos, sí. Pero de hecho, yo claro, no pude ni siquiera esa vez entrar el gas porque no apareció nunca el tipo del auto y el almuerzo quedó a medio. Sí, pues obvio. Claro, todo tiene su pro y su contra. Igual la calle es de todos, igual no cuesta nada. Claro, pero por eso uno la tiene que pensar, racionalizar. Ahí obviamente ahí el error lo cometió obviamente la otra persona porque ahí estaba bloqueando su salida o su entrada. ¿Ya?
Ya, pero lo que quería mostrar yo, pero para ir ya terminando, que ya estamos pasando, ¿no? Una de las otras películas, ya que es muy conocida, que la protagoniza Jim Carrey, ya que es uno de los actores muy conocidos por hacer comedia, ¿cierto? Es The Truman Show. ¿Ya? Ahí también se retrata esta idea del el mito de la caverna, ¿cierto? La alegoría de la caverna. ¿Ya? Y por último, para que ustedes puedan ver con su familia, ¿ya? Les presento esta película que también les va a servir para ver también esta teoría, esta alegoría, ¿cierto? De la caverna. Cool. Cruz. No se Ahora, escucha, profe. ahí ven cómo de cierto modo también se Está guateando. un poquito la dinámica de la alegoría de la caverna. ¿Ya? The Truman Show también, película de Jim Carrey, ¿ya? También habla sobre esa temática. Y bueno, y esta también contiene otro elemento, ahí de repente van a ver esto del fuego, por favor pongan la atención ahí, cómo es que ellos piensan que es el mundo, ¿cierto? En ciertas características. Y después llega otro personaje y se las cambia completamente. ¿Mm? Bueno, eso por ahora, mientras tanto. ¿Ya? Eso por ahora. Ya para la próxima clase vamos a ver otras teorías, otros personajes y otras cositas más que hay que ir revisando. No sé si querías decir algo, Sergio, que parece que te interrumpí. No, profe, estaba poniendo atención. Ya. Emilia, ¿está ahí Emilia? No sé, Emilia, no he visto esos de... La Elsa ya se fue, parece. Sobre esa nave espacial, no lo he visto todavía. Ahora, lo que sí es que, Emilia, tendrías que buscar información. Hay que buscar esa información, pues hay que hacerlo. Hay que ver también los documentos que fueron liberados. Se supone que los documentos que fueron liberados de esta área privada, ¿cierto?, de Estados Unidos, con respecto a los viajes, ¿cierto?, a los alienígenas y cuestiones raras. Hay que ver si es real o no. Hay que validar, hay que leer, hay que... por ejemplo, ahí un compañero hablaba por ejemplo, el manejo de información, o sea, nos sacan información de todas partes. Por supuesto que sí, o sea, hay casos muy conocidos que hacen referencia a esto, o sea, nosotros estamos siendo vigilados por todas partes. ¿Mm? O sea, si ustedes no saben de la historia de Snowden, ¿ya? Que era un agente y que de hecho se hizo una película hace poco también, ¿ya? De este agente de la inteligencia de Estados Unidos, que fue bastante bullada. Y de hecho hasta el día de hoy no se sigue nombrando porque obviamente las redes sociales, los medios de comunicación son parte de eso. ¿No? Son parte de eso. Pero busquen información, vean la película y se van a dar cuenta, van a poder decir si acaso lo que yo acá le estoy planteando, lo que los profesores le estamos planteando, es verdad o es mentira. ¿Es real o no es real? Así que quedan invitados. Profe, si hubiera caído en Chile, hubieran cantado el himno nacional fijo. Ya, profe, buenas noches, estoy cansada. Por favor. Gracias por la clase. Eso, ya nos estamos viendo en la próxima clase, ojalá lo hayan entendido mejor hoy día, ya, y nos vemos el miércoles. Que estén bien, cuídense.